Vayamos a Venezuela y quiero preguntarte porque escribiste este fin de semana sobre Venezuela de nuevo, sobre las negociaciones, Tarde de Perro, titulaste la columna haciendo referencia o parafraseando una película en la historia del cine con Al Pacino. Las negociaciones han sido detenidas por Maduro. Y como reacción a lo que han sido estas medidas anunciadas por Estados Unidos, esta especie de embargo al país, arremete contra la Asamblea Nacional. Mucho se especuló el día de ayer que iban a desmantelar la Asamblea, que iban a convocar elecciones, que iban a allanar la inmunidad parlamentaria de todos los diputados que quedaban en Venezuela, que iban a poner preso a Guaidó. No es la primera vez que el rumor se corre, pero finalmente no lo hicieron. ¿Cuál es tu interpretación? Bueno, el régimen constantemente, frente a sus decisiones de represión, le toma la temperatura al agua, pongámoslo así, antes de actuar, y ve si hay probabilidades de éxito o de fracaso con eso. No sorprende ese intento porque, por el otro lado, casi un tercio de la Asamblea Nacional está vacía porque hay diputados presos, hay diputados en embajadas, hay diputados en el exilio, hay diputados escondidos en algún lugar de Venezuela que no pueden asistir regularmente a las sesiones del Parlamento. Entonces, ya de por sí la Asamblea Nacional tiene problemas para formar quórum como está. Ni siquiera es necesario que arresten a demasiados para que formar quórum sea matemáticamente imposible de aquí en más. Yo creo que esa es una reacción que las declaraciones de Bolton la semana pasada respecto a que Barbados es inútil, que no debería continuar, y la decisión de expandir estas sanciones al régimen, privándolo de acceso a los activos propiedad del Estado venezolano, han generado estas reacciones intempestivas. Suspendieron Barbados ellos mismos, con lo cual confirman aquella hipótesis que circuló en los últimos meses, que lo único que les interesa de las negociaciones en Barbados es que la oposición haga lobby en Washington para que levanten las sanciones. Una vez que las sanciones se expandieron, entonces la decisión del régimen fue interrumpir su presencia en ese diálogo. Lo cual fue una decisión inteligente por parte de Bolton, que produce este descolocamiento en el régimen. Yo creo que puede suceder que clausuren definitivamente la Asamblea Nacional o no. Pero por el otro lado, el régimen ha perdido cohesión, no tiene cohesión como organización. Por eso en la nota decía, es un conglomerado de organizaciones criminales con control parcial y fragmentado del Estado. Y hay organizaciones que controlan una parte y otras organizaciones que controlan otro. Entonces cuando llega el momento de actuar unificadamente y cohesionadamente como Estado, no lo pueden hacer. Entonces, tal vez ocurra o tal vez no, pero ninguna de las dos opciones me llamaría la atención. En esta historia por capítulos, y digo por capítulos porque hemos escrito varios nosotros en este programa, hablando del caso de Venezuela. ¿Qué viene, Héctor? ¿Qué crees que viene? Yo creo que lo que viene es que Maduro tiene los días contados. Maduro es un pasivo para el chavismo hoy por hoy. Y lo que temo es que el régimen se recicle, cambie una cara por otra, sin Maduro haya otro y eso le permita continuar. Se habla mucho de que el problema es Maduro, y el problema no es solamente Maduro, el problema es un régimen criminal. Y cambiar a Maduro, que parta Maduro para que continúe otro y eso le vuelva a dar oxígeno al régimen, así como tantas instancias de diálogo le dieron oxígeno, no es un escenario positivo. Eso es lo que temo y yo creo que eso es lo que van a intentar. Y yo creo que Maduro, en definitiva,
La pregunta no es si Maduro va a seguir o irse, sino cuándo va a irse. Y no te voy a despedir sin hacerte una pregunta, porque cuando veo Venezuela, veo lo que ocurre en Venezuela, la destrucción de Venezuela. Maduro algún día se va a ir y habrá que reconstruir el país. Y al que venga le va a tocar lo que le tocó a Mauricio Macri, más o menos, en la Argentina. Y pienso en un periodo electoral posterior y veo a Argentina y pienso si a Venezuela le ocurre lo mismo. Todo esto para preguntarte, ¿el populismo es una enfermedad que no tiene cura? Yo soy algo agnóstico en cuanto al uso de la palabra populismo. Yo creo que la realidad por un lado, la realidad argentina y la de Venezuela son completamente diferentes. Y también creo que el kirchnerismo, y nunca los he votado ni los he apoyado, y he escrito centenares de artículos como opositor al kirchnerismo. Así todo, no creo que el kirchnerismo sea estrictamente comparable al chavismo. El chavismo en sus orígenes sí podría ser llamado populista, pero en el camino se transformó en un conglomerado criminal. No hay ya política, no hay base, no hay movilización, lo que hay son los negocios ilícitos, la minería ilegal, la cocaína, el contrabando, el tráfico de armas, el tráfico de personas, etc. Como sucedió en la Cota 905, que es la ilustración más acabada de lo que es ese régimen. Dos facciones criminales se enfrentan, y una es el FAES, supuestamente oficial, la otra es un colectivo, y Maduro ordena al FAES retirarse para que termine una virtual guerra civil con oficiales de la policía judicial parapetados detrás de unas mamparas, de unos muros, por las balas, ¿verdad? Sin poder de fuego frente a esos grupos irregulares. Eso es el régimen, esa es la descripción del régimen. No es Argentina, al menos no todavía, y yo creo que no lo va a ser por un dato estructural fundamental, que es que Venezuela derivó en eso porque la riqueza de Venezuela siempre estuvo en manos del Estado. Y quien se apropiara del Estado se apropiaba de la riqueza. Y en esta ocasión se apropió un partido que derivó en una organización criminal. En Argentina la riqueza está en manos privadas. Y entonces tener control del Estado no necesariamente significa tener control de la riqueza. Ahora bien, si estos kirchneristas que amenazan con nacionalizaciones lo cumplen, bueno, entonces sí estaríamos acercándonos a esa realidad venezolana. Simplemente pienso que es poco probable que puedan hacerlo. Ojalá no ocurra. Héctor, como siempre, un gusto tenerte en el programa. Gracias por acompañarnos. Gracias a vos, Idania, hasta siempre. Vale. Héctor Chamiz, como cada martes, nos acompaña con su análisis.